Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha dado muchísimo de qué hablar y creo que les va a encantar, porque vamos a desvelar algo que muchos de ustedes han estado esperando. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Serine Sarıkaya y Altay Ulusoy. Han estado juntos en proyectos que nos han robado el aliento, pero ¿qué hay detrás de cámaras? ¿Cuál es esa verdad que ha sorprendido a todos sobre su relación? Hoy, mis queridos amigos, vamos a poner toda la carne en el asador. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, porque con contenido como este, no querrán perderse ni un solo detalle. Serine Sarıkaya y Altay Ulusoy, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y más allá. Desde sus inicios han cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento actoral, su carisma y, por supuesto, su innegable química en pantalla. ¿Quién no recuerda la intensidad de Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que se convirtió en un fenómeno? Esa conexión, esa chispa, hizo que muchos espectadores se preguntaran, ¿es solo actuación o hay algo más entre ellos? A lo largo de los años, los rumores han circulado, las especulaciones han estado a la orden del día, y hoy, vamos a intentar poner un poco de luz sobre esa misteriosa relación que ha mantenido al público en vilo. Lo que vamos a explorar hoy no son simples chismes, sino una recopilación de información, declaraciones y eventos que nos permiten entender mejor la dinámica entre Serine y Altay. No se trata de invadir su privacidad, sino de analizar las pistas que ellos mismos han dejado, y lo que el entorno cercano ha revelado de forma sutil. Sabemos que ambos son profesionales y reservados, lo que hace que cualquier atisbo de su vida personal sea aún más valioso. La pregunta clave que ha resonado en foros, redes sociales y revistas de espectáculos es, ¿cuál es la verdad sobre su relación? Y aquí es donde entra la sorpresa. Hay una faceta de su vínculo que muchos no esperaban, una que va más allá de las parejas que vemos en las pantallas. Y es que aunque a menudo se les ha asociado románticamente, sobre todo por la intensidad de sus papeles juntos, la realidad de su conexión parece ser más profunda y, en cierto modo, distinta a lo que muchos imaginan. No es tanto un romance apasionado y público, sino una amistad sólida, un respeto mutuo y una admiración profesional que se ha cultivado con el tiempo. Piensen en la cantidad de tiempo que pasaron trabajando juntos. Medcezir no fue un proyecto corto, implicó una dedicación intensa, largas horas en el set, y la necesidad de crear una conexión creíble para dar vida a sus personajes. Es natural que en ese proceso se forjen lazos fuertes. Y precisamente esa fuerza es lo que muchos confunden con una relación sentimental. Han sido vistos juntos en eventos, han compartido entrevistas, y siempre han mostrado un trato muy cercano. Pero esa cercanía puede ser el resultado de una amistad genuina y un entendimiento mutuo de las presiones y las exigencias de su profesión. Lo que ha sorprendido a muchos es que, a pesar de los constantes rumores y la presión mediática, ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada. No son de los que exhiben su intimidad en redes sociales, ni de los que protagonizan portadas con escándalos. Esta discreción, en lugar de apagar los rumores, a veces los aviva, porque deja espacio a la imaginación. Sin embargo, cuando han tenido la oportunidad de hablar, sus palabras apuntan a una relación de compañerismo y apoyo. Por ejemplo, en diversas ocasiones, tanto Serine como Altay han elogiado el trabajo del otro. Han destacado la profesionalidad, el talento y la dedicación que cada uno aporta a sus proyectos. Estas declaraciones, aunque puedan parecer simples elogios de colegas, en el contexto de su historia juntos, adquieren un significado especial. Es el reconocimiento de un vínculo que trasciende el set de grabación, un aprecio por el otro como artista y, probablemente, como persona. Y aquí viene la clave de la sorpresa que mencionábamos en el título. La verdad sobre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya no es tanto una historia de amor prohibido o un romance secreto, sino la confirmación de una amistad profunda y un respeto profesional que ha sido la base de su conexión. Han sido compañeros leales en el camino, apoyándose mutuamente en sus carreras, y eso es algo que en el ajetreado mundo del espectáculo es muy valioso. Hemos visto cómo, después de Medcezir, ambos han continuado cosechando éxitos por separado. Serine ha explorado otros géneros y proyectos ambiciosos, mientras que Altay se ha consolidado como una figura internacional, participando en producciones de gran calibre. A pesar de la distancia física y de los diferentes caminos profesionales que han tomado, la admiración mutua parece persistir.
Y esto, amigos, es lo que realmente ha sorprendido a muchos, que la intensidad que vimos en pantalla no se tradujo en un romance tormentoso, sino en una amistad duradera y un respeto profesional inquebrantable. Es importante recalcar que la prensa y el público a menudo proyectamos nuestras propias expectativas sobre las relaciones de las celebridades. Buscamos el drama, la pasión desenfrenada, el y vivieron felices para siempre o el rompieron dramáticamente. Pero la realidad, como siempre, es mucho más matizada. La conexión entre Serena y Atay es un ejemplo de cómo las relaciones humanas pueden ser complejas y evolucionar de maneras inesperadas. Piensen en la presión que deben sentir. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada interacción es escrutada. Mantener una amistad sólida en esas circunstancias requiere una base muy fuerte. Y eso es lo que parece que tienen. No se trata de que no haya habido atracción o momentos de complicidad, sino de que ambos han decidido priorizar su amistad y su carrera, manteniendo una relación sana y respetuosa. La sorpresa, entonces, reside en la ausencia de un escándalo o de un romance convencional, y en la presencia de una conexión genuina y duradera basada en el respeto profesional y la admiración mutua. Han demostrado que es posible construir vínculos significativos en el mundo del entretenimiento sin necesidad de caer en las típicas dinámicas mediáticas. Además, la forma en que han manejado la situación habla mucho de su madurez y de su enfoque hacia sus carreras. No han utilizado su supuesta relación para ganar notoriedad, sino que han dejado que su talento hable por sí mismo. Y esa discreción es algo que muchos admiramos. En un mundo donde la exposición es moneda corriente, su capacidad para mantener un espacio privado es admirable. Podemos decir que la verdad sobre Serena Sarkaya y Atay Ulusoy, al menos según lo que se ha revelado y cómo se ha interpretado, es que tienen una relación mucho más madura y profesional de lo que muchos anticipaban. No es una historia de amor épica digna de telenovela, sino una amistad sólida y un respeto mutuo que ha perdurado en el tiempo, y que ha sido la base de su exitosa colaboración. Esta revelación, lejos de ser decepcionante, nos muestra un lado más humano y real de estas dos estrellas. En resumen, hemos explorado la intrigante pregunta sobre la verdad de la relación entre Serena Sarkaya y Atay Ulusoy. Hemos visto cómo, a pesar de los años de especulación y los intensos rumores, alimentados por su innegable química en pantalla, la realidad parece apuntar a una amistad profunda y un respeto profesional mutuo como los pilares de su conexión. La sorpresa radica en que su vínculo no se ha desarrollado como un romance convencional, sino que ha evolucionado hacia una relación de compañeros leales que se apoyan en sus exitosas carreras. Han demostrado que es posible mantener una relación sana y duradera en el ojo público, priorizando la discreción, el respeto y la admiración por el trabajo del otro. Muchas gracias, queridos espectadores, por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Les sorprende esta revelación? ¿Creían que había algo más entre ellos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.